Lisette Campos de parte de Operation Smile, Operación Sonrisa. Bienvenida al programa. Gracias, Adam. Es un gusto estar contigo nuevamente. Gracias. La vez pasada tuvimos una entrevista en inglés y ahora en español porque también queremos compartir la plática con nuestra gente de Latinoamérica y la gente que habla español simplemente. De nuevo, gracias por su tiempo. Comenzamos con una pregunta muy básica. ¿Qué es que hace Operation Smile? Operation Smile, Operación Sonrisa, es una ONG que brinda servicios y tratamiento integral a pacientes que tienen diagnósticos como el labio y paladar hendido, que también se conoce como fisura labial y fisura palatina. Gracias al apoyo de muchos voluntarios alrededor del mundo, de diferentes donantes, podemos llevar a cabo diferentes campañas. Bueno, ahora en tiempos de COVID es un poco diferente, hacemos cirugías programadas y también las consultas de seguimiento post cirugía para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida y pueda reintegrarse en la sociedad, ¿no? Y la idea es que, que no hayan niños que sufran de esa malformación sin que tengan una atención adecuada y oportuna. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando con Operación Sonrisa? Tengo involucrada, uso la palabra involucrada, casi 20 años porque he sido voluntaria y he trabajado para la organización. Actualmente estoy ya casi 2 años nuevamente con la organización, pero en los 20 años nunca he dejado de participar, ¿no? Aún cuando no trabajaba, seguía ayudando como voluntaria aquí en Operación Sonrisa Perú. Yo estoy basada en la ciudad de Lima. Y Lisette, para mí, para las personas que están en sintonía con nosotros, el labio o el paladar hendido, ¿qué es y cómo pasa que una persona sufre con esa condición? Claro. Voy a explicar desde mi punto de vista. Yo no soy personal de salud como tal, no soy médico, no soy enfermera, pero por la experiencia que tengo con la organización, ¿no? El labio y paladar hendido es una malformación congénita con la que nace el bebé o la bebé y puede tener diferentes tipos de diagnósticos, ¿no? Puedes nacer con el labio unilateral, es decir, con un lado que tiene fisura en el labiecito, pueden ser los dos lados, y lo mismo para el caso del paladar, que también puede ser unilateral o bilateral, y la parte dura o la parte blanda, ¿no? Entonces puede haber una combinación de ambos casos y hay diferentes diagnósticos y varía de paciente en paciente, ¿no? Entonces, dependiendo del diagnóstico que se tenga, van a haber un número diferente de cirugías por paciente, ¿no? Algunos van a necesitar más que otros. Y para la persona, para el niño que sufre de esta condición, ¿cómo es la vida de ese niño? Claro, cuando bueno, a nivel del tema de lo que viven los pequeños y también los familiares con los que ellos están, ¿no? El bebé que nace con fisura labio-palatina, en algunas ocasiones, porque no es siempre, no puede lactar, ¿no? No puede tomar leche materna, leche de pecho, porque al tener la fisura palatina, es decir, el paladar abierto, no puede succionar de manera correcta. Entonces, en Operación Sonrisa, también nuestros especialistas se encargan de enseñarle a las mamitas cómo tienen que ubicar al bebé, ¿no? La posición del bebé al momento de darle de lactar es diferente a la de un bebé que no tiene labio paladar hendido, ¿no? Ese es uno de los apoyos que se hacen desde el inicio, ¿no? Entonces, también los bebés que, bueno, ya no son tan bebés, pero los niños los niños o niñas que nacen con labio paladar hendido están más expuestos a contraer enfermedades respiratorias, ¿no? También, y los que no pueden lactar y a veces de frente les dan fórmula o les ponen una sonda, en algunos casos no se alimentan de manera adecuada, ¿no? No tienen un estado nutricional como un paciente que podría tomar leche materna directamente, ¿no? Entonces, y obviamente luego está todo el tema el tema psicosocial, ¿no? Cómo es que la gente en la comunidad o en el distrito, en la ciudad donde viven, pueden ver al paciente, ¿no? Al niño o niña o incluso a los papás de ellos, porque hay
más adelante si un paciente no se atiende a tiempo, también hay un tema de discriminación, que es lo que más queremos evitar, ¿no? No queremos que haya ningún niño o niña que sufra del tan conocido bullying que hace muchísimo daño, repito, no solamente al niño o niña, sino también a la familia que está alrededor de él o ella. Entonces, ¿cómo puede Operation Smile, o en español, Operación Sonrisa, cómo puede esa organización ayudar a esos niños, a esas familias? ¿Y cuál es la diferencia que hacen en las vidas de ellos y también de sus familias? Sí, de hecho, te agradezco nuevamente, como te decía, por la oportunidad de que más personas se enteren de, no solamente de Operation Smile, sino también de la condición del labio paladar hendido, porque aunque nosotros como tal no tengamos un familiar directo que tenga el labio paladar hendido, si es la primera vez a quienes nos están escuchando que saben de esta malformación congénita y luego se encuentran en la calle, porque a veces pasa, ¿no? Te encuentras con una mamá o un papá o en algunos casos con los abuelitos que tienen a un bebé con labio paladar hendido, pueden entrar al website de Operación Sonrisa, ¿no? Que tú lo pusiste hace un ratito, que es español, ahí lo vemos en pantalla, .operationsmile.org, para tener mayor información, y luego van a ver un mapita y van a poder ubicar a los países en los que tenemos oficinas para que puedan ponerse en contacto con la oficina que corresponde, ¿no? Para quienes nos escuchan en México, van a encontrar el site de Operations Smile México. Para quienes están en Ecuador, igual, Fundación Operación Sonrisa Ecuador, sí, para hacer un contacto directo con el personal en cada país. Y lo que van a hacer es responderles el correo electrónico y ponerse en contacto solicitando los datos del paciente para coordinar una primera consulta inicial. En estos momentos de pandemia, que todavía el contexto en cada país es diferente, en algunos casos se hace una cita inicial virtual y en algunos otros casos sí se puede coordinar una cita presencial. Depende de las regulaciones locales y de la situación de la pandemia en cada uno de los 13 países donde estamos en Latinoamérica. Lisette, yo sé que tienen a muchos doctores que trabajan con Operation Smile. La pregunta que yo tengo y lo que quiero que usted comparta también con la audiencia, ¿ganan dinero trabajando o son voluntarios para Operation Smile? Tenemos en el mundo, no solamente en Latinoamérica, ¿no? En el mundo tenemos un grupo de 6.000 voluntarios de áreas médicas y no médicas que participan de manera gratuita, ¿no? Ese es el motivo por el cual los servicios que nosotros brindamos a los pacientes son gratuitos, ¿no? Los pacientes que llegan a atenderse a Operación Sonrisa van a llegar donde nosotros y van a poder ser evaluados, ¿no? Luego, si están seleccionados para cirugía, operados, dados de alta, y luego vienen los controles postoperatorios, y en la mayoría de los casos los pacientes no tienen que dar ningún tipo de aporte, ¿no? Y justo es como tú dices, ¿no? Como tenemos voluntarios en diferentes especialidades, ¿no? Voluntarios en cirugía plástica, anestesiología, enfermería de quirófano, recuperación, enfermería de hospitalización, tenemos un grupo de pediatras, odontólogos, psicólogos, nutricionistas y fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje, y también técnicos o ingenieros biomédicos que nos apoyan, ¿no? de manera voluntaria. Entonces, gracias a ellos es que podemos llegar a ayudar a más familias. Hábleme un poco sobre la transformación, el cambio de la vida que estos niños preciosos pasan cuando tienen la oportunidad de tener esa cirugía y cambiar la vida de esta forma. Claro que sí. Para mí, de hecho, el cambio no solamente es en el paciente, ¿no? Ese es el cambio directo, pero es como anécdota, ¿no? Es increíble cuando ves a una mamita con su bebé que todavía no está operado, ¿no? Y ves la expresión en su rostro, el brillo en sus ojos, ¿no? Y una vez que el bebé sale de quirófano a la sala de recuperación y luego los doctores y las enfermeras nos avisan que puede entrar la mamá o el papá a ver al paciente al área de recuperación, el cambio más grande que uno ve, ¿no? Te hablo de mí, de todas las experiencias que he tenido, es cuando ves
a la mamá o al papá, ¿no? Al familiar que haya entrado a la recuperación, cuando mira a su hijito por primera vez después de haber sido operado, ¿no? Es alucinante, es un sentimiento indescriptible ver esa emoción que tienen las mamitas en el rostro, ¿no? Los ojos se les llenan de lágrimas, te agradecen infinitamente, no caben en su felicidad porque para ellas es lo máximo, ¿no? Yo siempre les digo, me dicen, señorita Lisset, mi hijito ahora está bien bonito. Y le digo, no, su hijito siempre fue bonito, ahora está más bonito si quiere usted, pero bonito ha sido siempre y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Es algo que siempre les refuerzo a los familiares, ¿no? Y eso es algo bonito. Cuando son bebés, además, los niños no se dan cuenta, no se acuerdan, ¿no? En algunos casos también recibimos niños o niñas que son más grandes que no han tenido aún la oportunidad de operarse del labiecito, ¿no? Y en algunos casos adolescentes, jóvenes o incluso adultos, ¿no? Que vienen de comunidades muy alejadas que no sabían que la condición que tenían era tratable, ¿no? En varios países, incluyendo aquí en Perú, hemos operado pacientes mayores de 60 años, pacientes de 85 años, que cuando llegaron era como, señorita, ya en mi pueblo donde vino, hablándote del caso de una comunidad aquí en la selva peruana, hay varios que son como yo, pero nadie sabe que esto se puede curar. Así te lo dicen, ¿no? O sea, es como que normal para ellos, pero no conocían que podían atenderse. Entonces, Operation Smile, Operación Sonrisa, le da la oportunidad a muchos pacientes. La idea, nos enfocamos en niños, es cierto, porque la idea es que el paciente se atienda de manera oportuna, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a cerrarle las puertas a pacientes que sean mayores, ¿no? Adolescentes, jóvenes o adultos, porque también requieren la operación, ¿no? Estamos hablando ahora aquí en el programa The Edge of Adventure, el borde de la aventura, y esta edición, este programa en español. Tenemos con nosotros Lisset Campos. Ella es la directora regional para Latinoamérica y el Caribe de Operation Smile, Operación Sonrisa. Estamos conociendo esta organización tan maravillosa y también conociendo a Lisset el día de hoy. Lisset, cuando usted estaba en el programa y hablamos en inglés, usted me contó una historia de cuando usted era niña. Y yo creo que tal vez era la primera vez que usted conoció a una persona, a un niño que sufría de esta condición, labio y paladar hendido. ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo fue eso? yo vivía en el distrito de San Martín de Porres, que queda aquí en Lima Metropolitana, y era niña, era pequeña, ¿no? No tenía ni 8 años, o a lo mucho 8 años. Entonces jugábamos con los niños del barrio y alguna vez vi a un niñito que no podía hablar bien, ¿no? Se notaba que tenía una cicatriz en el labiecito y no se le entendía bien cuando hablaba. Entonces, pero gracias a Dios, mis papás siempre nos enseñaron que todos los niños somos iguales y que todos nos tenemos que tratar de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la casa, le conté a mi mamá, ¿no? Le conté que había visto a este niñito y ahí fue que mi mamá me dijo que me contó de la condición de labio y paladar hendido, que antes se usaba la palabra labio leporino, que ya no lo utilizamos, ¿no? Pero así se conocía años atrás. Y me explicó que era un niño normal, igual que yo, que todavía probablemente iba a necesitar otras cirugías para poder hablar mejor, pero que obviamente no había ningún problema de jugar con él y que todo estaba bien, ¿no? Entonces, ese fue el primer recuerdo que yo tengo de haber visto a una persona con labio paladar hendido, ¿no? Este niño sí era un niño que ya había sido operado, pero se le notaba mucho la cicatriz, ¿no? A ver, yo tengo 41 años, imaginemos que haya tenido 7 años yo, ¿no? Entonces, realmente así, en estos años también la técnica ha evolucionado mucho, ¿no? Y los insumos que se utilizan también son distintos, todo, ¿no? Pero gracias a Dios mi mamá fue la que me explicó de qué se trataba un poco la condición dentro de lo que ella conocía y yo lo tomé así siempre de manera normal, ¿no? Pero sí conozco muchas personas que pasan la vida, no sé, tienen 30 o 40 o 50 años y nunca han visto a un paciente con labio paladar hendido, ¿no? Entonces, por eso también es
la oportunidad para que más personas se enteren de esta condición. Y repito, si ven en la calle o en alguna noticia, porque a veces nos pasa mucho que ahora nos envían links, ¿no? Porque algún papá o mamá salió en televisión o porque vieron en el perfil de Facebook, tengo un niño con el labio y paladar hendido, y nos comienzan a referir hacia los pacientes, ¿no? Hay algo que ustedes puedan hacer, entonces esto también es una oportunidad para crear más awareness, ¿no? Más concientización en la población en general, de habla hispana en este caso, para que podamos brindar atención a más pacientes que lo necesiten, ¿no? Lisette, entre todo lo bueno que hace esta organización y el trabajo suyo, ¿qué es que le gusta sobre todo trabajando con Para, Operation Smile? claro, cuando a mí me preguntan qué es Operación Sonrisa para mí, yo automáticamente digo, Operación Sonrisa para mí es una familia, ¿no? Porque no solamente es el tema del trabajo, como tú mencionaste, yo soy una de las directoras regionales para Latinoamérica, somos 4. Yo trabajo muy de cerca con Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay, y tengo otros 3 compañeros que también trabajan de cerca con los 9 otros países, ¿no? Porque estamos en 13, como te decía. Para mí, Operación Sonrisa es una familia y es un sentimiento de pertenencia muy grande, no solamente con los colaboradores que estamos en los diferentes países, sino también con los voluntarios, con los donantes, con las familias, con los pacientes. Yo te contaba en la entrevista en inglés que para mí era increíble cuando viví fuera de Perú un tiempo y me llamaron un par de mamás de pacientes, ¿no? Cuando viví en Estados Unidos, porque son familias que, te estoy hablando de hace muchos años atrás, unos 10, 12 años atrás, ¿no? Son familias que tienen muy pocos recursos económicos, ¿no? Pero como sea, se ingeniaban para ir a un teléfono público. Te hablo de la época en la que no habían smartphones, no había WhatsApp ni nada de eso, y que ellos se acuerden de mí, ¿no? O sea, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y que puedan ver la forma de llamarme para saludarme, es algo que es increíble, ¿no? Yo no sé, eso no tiene precio, ¿no? Hay un tema emocional muy fuerte de conexión con los familiares, con los pacientes que ahora están grandes. Creo que también te conté de la primera vez que me llamó una mamá para contarme de una paciente aquí en Lima que había ingresado a la universidad, ¿no? La señora estaba emocionadísima y yo también, porque a esta niña la conocí, no de bebita, la conocí de más grandecita, pero cómo había podido estudiar, aplicar a la universidad e ingresar, ¿no? Y de hecho ya terminó la universidad, es arquitecta, ya se graduó, pero ahí es donde tú ves, ¿no? Operación Sonrisa es una organización que hace seguimiento a los pacientes, no es una organización que opera a los pacientes y se va, ¿no? Es una organización que tiene tratamiento continuo, ¿no? Los controles postoperatorios no solo son para la parte quirúrgica, ¿no? Luego está el tema de, como conversábamos, de odontología, terapia de lenguaje, psicología. Entonces, estos nexos, estas relaciones fuertes que se crean en la organización no se pierden nunca. Y la amistad que uno hace también con los voluntarios y voluntarias de los diferentes países es otro tipo de sentimiento también, ¿no? Porque nos vemos desde las, no sé, 5:30 de la mañana, que estamos de pie, desayunando, para luego salir juntos hasta la hora que terminemos en el hospital y regresemos, ¿no? Entonces, es un sentimiento para mí muy especial y creo que es algo que compartimos muchos, ¿no? Como te digo, no solo trabajadores, sino voluntarios, los donantes también, porque muchas empresas nos apoyan, pero sus colaboradores participan como voluntarios corporativos, ¿no? Entonces, ahí tú también ves el reflejo y es bonito, de hecho, trabajar para una empresa que sabes que hace este tipo de actividades, ¿no? Que apoya una causa, pero que además te brinda la oportunidad de tú también poder ir a ayudar en el mismo campo, ¿no? Entonces, son muchos temas de sentimientos y esas experiencias que te marcan la vida para siempre, ¿no? Yo estoy muy agradecida y yo desde que conocí Operación Sonrisa digo que a mí me corre Operación Sonrisa por las venas, porque no me puedo desconectar. Para mí es, como te digo, los años que no he trabajado igual seguí ayudando y es increíble, ¿no? Y yo creo que además si uno tiene salud, casa, vestimenta, una buena vida, de alguna manera hay que give back, ¿no? Dar algo a la sociedad, al planeta. Entonces, en mi caso era el voluntariado de Operación Sonrisa, nuevamente tengo la oportunidad de estar trabajando y en algunos casos también he ayudado a otras organizaciones, ¿no? Pero el sentimiento de pertenencia y de familia Operación Sonrisa es algo que no lo cambio por nada.
Estamos hablando ahora con la invitada Lisette Campos con Operation Smile, Operación Sonrisa. Ella es la directora regional para Latinoamérica y el Caribe. Lisette, ¿cómo es el momento que el paciente y su familia llegan con el doctor, con las enfermeras en el hospital? Yo no sé, pero yo me pongo en su lugar. Me imagino que tiene que haber algún temor, preocupación. em, ¿Cómo es ese momento cuando están comenzando el proceso y sabiendo que la cirugía sigue? Correcto. Bueno, voy a hablar de un escenario de no pandemia, ¿no? Porque ahorita la situación ha cambiado bastante. En un escenario antes de la pandemia, los pacientes podían llegar bien a las oficinas o centros de Operación Sonrisa en los países en los que estamos para pedir información general, ¿no? Entonces, en países donde tenemos centros de atención integral, como es Colombia, como es Nicaragua, por mencionar dos, ¿no? O Ecuador, se hace una preevaluación, o sea, los pacientes pueden ser evaluados por las diferentes especialidades en el centro. Cuando hablamos de una campaña que es de convocatoria abierta, donde se anuncia a todo el público que pueden, si conocen a algún paciente, pueden asistir al hospital, como bien menciona Sadam, y recalco, esto es antes de la pandemia, llegaba un grupo grande de familias al hospital para lo que llamamos en inglés para el día o los días de screening, ¿no? Que son los días de evaluación. Entonces llegan todos, se atiende en orden de llegada, no quiere decir que el que llegó número 1 a la cola sí se va a operar y el que llegó número 200 no se va a operar, porque no es así, no es un tema de orden de llegada, sino es un tema de necesidad quirúrgica del paciente, ¿no? Entonces, se hacen talleres de bienvenida con los padres de familia para explicarles cuál va a ser el proceso, ¿no? En algunos casos, muchos de ellos no han pasado nunca por una consulta médica, entonces el nivel de ansiedad es mucho más grande, ¿no? En países donde tenemos voluntarios de psicología, son muchas veces los psicólogos los que se encargan de hacer este taller de bienvenida para explicarles cómo va a ser el proceso y qué especialidad los va a ver en cada estación, ¿no? La primera estación es la estación de apertura de historias clínicas o expedientes médicos, como le llamemos en cada país, donde se toman los datos generales del paciente y luego van avanzando, ¿no? Con todas las especialidades que ya te comenté. Si el paciente está, de acuerdo a la decisión médica, clínicamente sano, el paciente va a ir al laboratorio a hacerse unos exámenes de sangre, ¿no? Luego pasa un día y nosotros recibimos los resultados y un equipo, los líderes de cada especialidad de la campaña, ¿no? Hacen la selección de pacientes, los que van a ser intervenidos en los siguientes días. Entonces luego se anuncia a las familias, por decirte, al final del día 2 o del día 3, depende de cada país, qué pacientes han sido seleccionados para cirugía. Lo que pasa normalmente es que si un paciente, por ejemplo, se va a operar el día lunes, se interna o hospitaliza el día domingo, por decirte, en la tarde, al final de la tarde, se opera el día lunes y normalmente se va de alta el día martes. En algunos casos podría ser el día miércoles, depende del paciente, pero generalmente se va de alta un día después de la cirugía. Y luego, y cuando se va de alta, obviamente se le dan los medicamentos para la casa y se les da la cita para el primer control postoperatorio, ¿no? La fecha, la hora y el lugar al que tienen que asistir, sea al hospital o sea a la oficina o centro de Operación Sonrisa. Y ahí se continúa cuando ya van a la consulta, a la primera consulta se les indica cuándo es la segunda y cuándo se tiene que comenzar a programar las consultas de seguimiento quien está en la foto es mi compañero Abhishek Sengupta de India. Y de ahí se sigue coordinando las citas en las diferentes especialidades, ¿no? Cuándo les tocaría con terapia de lenguaje, cuándo les tocaría con psicología y con las demás áreas que cada paciente necesite, porque es diferente de acuerdo al paciente. Supongo que tienen que tener algún tipo de confianza, una confianza con ustedes, y ustedes tienen que merecer esa confianza, tienen que inspirar esa confianza. ¿Y cómo hacen eso? Sí, claro. De hecho, entregar a tu hijo o hija en la puerta del quirófano no es algo fácil, ¿no? En cualquier tipo de cirugía. Entonces, una
yo les comenté de la especialidad de psicología, que en Latinoamérica lo que más tenemos son psicólogos, pero hay otros países donde existe la carrera de Child Life Specialist, ¿no? Que es una carrera, un bachillerato que no existe en Latinoamérica, pero ahí se trabaja mucho lo que en español podríamos conocer como psicología hospitalaria, ¿no? Entonces, antes de entrar a quirófano, existe esta área de Child Life, donde nuestros voluntarios del área, o en el caso de Latinoamérica, psicólogos que ya han sido entrenados también, preparan al paciente y a los familiares para lo que van a ver cuando ingresen al quirófano, ¿no? Para que no se asusten, para ayudarlos a bajar el nivel de ansiedad. Les explican que les van a colocar una mascarilla y se tiene todo al lado como en juguetes, por decir, ¿no? Que les van a poner el gorrito, que les van a poner el mandil, las botitas descartables, que van a ver a estos doctores, que va a haber una luz grande que les va a iluminar. Los comienzan a preparar, ¿no? En algunos casos hay videos, en algunos casos hay álbumes con fotos, ¿no? Para que se vayan familiarizando. Si son muy bebitos, obviamente este proceso se hace con los papás, mamás o familiares que estén ahí con el paciente, ¿no? Entonces, pero como te digo, desde el día de la evaluación se trabaja muy de cerca con las familias. Creo que Operación Sonrisa también se caracteriza por ser una organización que está basada en la familia, ¿no? Es como en inglés decimos family center based, ¿no? Porque trabajamos el proceso de recuperación del paciente no solamente es por el equipo de Operación Sonrisa, sino también por los papás, la mamá, el papá o el abuelito o los tíos con quien vive el paciente, ¿no? De hecho, el paciente cuando se hospitaliza se queda con un familiar. Mientras está con nosotros, siempre está con un familiar. Entonces, eso se trabaja desde un inicio, se compromete mucho a los familiares, se hacen talleres de psicología, de terapia del lenguaje, de nutrición con los familiares de los pacientes para que puedan comprender cómo es todo el proceso, ¿no? Y ellos sean parte de, porque siempre les decimos, ustedes son tan responsables como los que estamos aquí en el hospital, ¿no? Cuando ustedes se vayan a casa con el paciente, ustedes son los que se van a tener que hacer cargo y van a tener que, cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta que tengan antes de que se vayan, por favor, háganla, ¿no? Y de hecho, cuando se van de alta, también les damos una esquela, un formato de que en caso suceda algo, a qué número de teléfono pueden llamar para reportar si hubiese algún problema o si tienen alguna consulta, ¿no? Porque a veces se olvidan y dicen, ay, ¿cada cuánto tiempo tenía que tomar mi medicina? Entonces se les avisa, ¿no? Entonces no es que se van y ya no nos vuelven a ver, ¿no? Entonces, como tú bien dices, Adam, es un tema de crear confianza. Y en algunos casos, cuando hemos visto a los pacientitos desde recién nacidos, se va construyendo la confianza en la atención desde que nos van a visitar al centro o a las oficinas de Operación Sonrisa, ¿no? Entonces, ya cuando llegan al hospital para su cirugía, ya ha habido ese proceso de construcción de confianza. Lisette, para ponerse en contacto con la organización Operation Smile, Operación Sonrisa, en español, ustedes tienen el sitio web en español, el español o espanol.operationsmile.org y pueden ellos buscar información. Mi pregunta sería si una familia o si una persona ahora escuchando esto sabe o conoce a una familia, a una persona, un niño que necesita de este tipo de atención médica. ¿Pueden ellos buscar la información en el sitio web en español? Sí, correcto. En el sitio web en español van a ver un área de contacto para contactarse con la organización. Entonces, vamos a recibir un correo electrónico, ¿no? El equipo que trabaja en todo lo que es digital va a recibir un correo electrónico y lo que sí les pedimos es que nos indiquen desde qué país nos escriben, ¿no? Para poder ponerlos en contacto con la oficina que corresponda, ¿no? Si nos escriben de Guatemala, que por favor nos digan, o de repente puede ser, porque nos ha pasado, ¿no? Que es alguien desde los Estados Unidos, pero que conoció a algún paciente en Ecuador, por ejemplo. Entonces, cuando nos escriban, que por favor nos digan, ¿no? Por ejemplo, soy Lisette Campos, escribo desde los Estados Unidos, conozco a un paciente en Guayaquil, Ecuador, por ejemplo, ¿no? Para poder nosotros responderles y ponerlos en copia, contactarlos directamente con el equipo en Ecuador en este caso, ¿no? Entonces, y si llegan si tienen más datos del paciente, como por ejemplo
al menos el nombre de la mamá o del papá o un número de teléfono o correo electrónico, también sería bueno que lo incluyan en el mail que nos envíen para nosotros también poder al momento de enviarle, responderles a quienes refieran a los pacientes y copiar al país que corresponda, también podemos poner de una vez esa información, porque lo que va a hacer, por ejemplo, en este caso Fundación Operación Sonrisa Ecuador, es ponerse en contacto con la familia del paciente para coordinar una primera cita, ¿no? Así más o menos funciona, pero sí es importante que nos digan, si conocen a un paciente, que nos digan dónde está el paciente, ¿no? Y en algunos casos también pasa que hay comunidad latina en los Estados Unidos y hay pacientes, ¿no? También en los Estados Unidos, entonces también puede ser ese el caso, ¿no? No hacemos cirugías como tal en los Estados Unidos, pero sí tenemos un pool de voluntarios con los cuales podemos referirlos y ver qué podríamos hacer allá también. Y los demás, ¿cómo podemos ayudar? Los demás, ¿cómo pueden ayudar? Hay dos formas, ¿no? Una es una donación económica que quieran hacer, que también lo pueden ver en el website, o en algunos casos hay oportunidades de voluntariado no médico, que ahorita están restringidas por el tema del COVID porque no podemos viajar. Pero nuevamente, si hay personas que viven en alguno de los 13 países de Latinoamérica donde está Operación Sonrisa, se pueden contactar también directamente a través de las páginas web de los países y escribir un correo, ¿no? También a la opción de contacto, comentando que les interesaría participar en alguna actividad en particular o pidiendo información general para que les respondan, ¿no? Pero como les digo, ahorita por el tema de la pandemia, en los países donde estamos brindando cirugías, está restringido al personal de salud como tal, ¿no? Justo por todo el tema de bioseguridad. Entonces está un poquito difícil poder hacer voluntariado en el área no médica por ahora, ¿no? Tenemos que tener paciencia y lo más importante es seguir cuidándonos todos y no bajar la guardia. Yo sé que son muchos héroes que trabajan, que son voluntarios, que dan de su tiempo, de su dinero. Muchos héroes. Y también cuando estábamos hablando en inglés la vez pasada, me contó usted de un héroe en particular que estaba trabajando durante la pandemia. Cuéntenos Sí, de ese héroe tan especial. claro que sí. De hecho, quien yo te conté es el caso de un enfermero muy querido aquí en Perú, que él trabajaba en un hospital nacional aquí en Lima, que era hospital de referencia para pacientes COVID. Y él tenía casi 60 años y tuvo la oportunidad de no trabajar, de no seguir trabajando, porque estaba ya en lo que llamamos población vulnerable, pero él no se quiso ir. Él dijo que esa era su vocación, que él estaba ahí para luchar por sus pacientes, ¿no? Siempre fue una persona con una vocación de servicio increíble y gigantesca, ¿no? Con un corazón de oro. Entonces él estuvo trabajando en la primera línea por varios meses y desafortunadamente se contagió de COVID y al final no lo perdimos, ¿no? Se fue de aquí, pero sabemos que está con nosotros y siempre vamos a honrar su memoria porque una persona que tiene la opción de quedarse en casa y que decide quedarse en su hospital, en su chamba para salvar más vidas, es, como tú dijiste, es un héroe, ¿no? Porque gracias a él muchas personas se salvaron, ¿no? Y él siempre estuvo contento, en todo momento siempre tuvo una actitud positiva. Desde Operación Sonrisa también en todos los países y no solo en Latinoamérica hicimos donaciones de equipos de protección personal para los diferentes hospitales con los que trabajamos en alianza o incluso también a hospitales donde trabajan nuestros voluntarios, que no necesariamente tenemos alianza con todos, ¿no? Entonces, él fue una de las personas que también nos ayudó con la distribución de las donaciones de equipamiento de protección personal para su hospital. Y siempre tuvo la mejor actitud, ¿no? La mejor actitud de ayudar, de salir adelante. Entonces, estas son gente que son angelitos, ¿no? Que ahora están en el cielo y que seguramente nos siguen cuidando y siempre vamos a estar eternamente agradecidos a él por todo lo que hizo, no solamente durante la pandemia, sino porque era un voluntario que siempre estaba dispuesto a dar más de sí, ¿no? Cuando teníamos los turnos de enfermería de noche,
es un turno complicado de cubrir, ¿no? Con los voluntarios porque es de amanecida, ¿no? Pero él siempre decía, si al final no encuentran a alguien, avísenme a mí y yo voy, y de donde sea llegaba, de verdad. Donde estuviera siempre llegó a estar con nosotros, Carlitos, que le decíamos con mucho cariño. Y yo sé que si él me está escuchando desde arriba, debe estar sonriendo y agradecido. Y nosotros, como te digo, siempre agradecidos con él por todo lo que hizo por nosotros, ¿no? Esta pandemia ha afectado mucho, hemos tenido también voluntarios afectados en otros países y en otras regiones y por eso es que también aprovecho la oportunidad para pedirle a la gente que no baje la guardia, ¿no? Y que se sigan cuidando. Yo sé que en algunos países la pandemia no ha sido tan fuerte como en el caso de mi país, Perú, por ejemplo, pero igual creo que tenemos que seguir cuidándonos los unos a los otros, ¿no? Ahora con nosotros aquí on the edge of adventure, el borde de la aventura. Hemos tenido el privilegio de hablar un poquito más con Lisette Campos. Ella es la directora regional para Latinoamérica y el Caribe con nosotros de parte de Operation Smile, Operación Sonrisa. Y ustedes pueden buscar más información sobre esta organización tan linda, tan buena, tan importante en el siguiente sitio web, español.operationsmile.org. español.operationsmile.org. Y también a través de las redes sociales pueden encontrar a Operation Smile, arroba Operation Smile. Fácil de encontrar. Muchas historias muy lindas. Todas esas historias y el trabajo que ustedes están llevando a cabo es tan importante. Y también, como usted acaba de nos contar de Carlitos, de su sacrificio y su amor hacia la gente, también yo veo el amor suyo, de usted y de muchas personas que trabajan con la organización, otras personas que son voluntarios, doctores, enfermeras y todas las personas, toda la gente que tienen que participar para poder llevar a cabo esta organización, este proyecto tan importante. Ok, entonces, mi pregunta para finalizar el programa. ¿Vale la pena todo el esfuerzo, Lisette? Sí, vale la pena muchísimo. Mira, como te digo, yo tengo 41 años y me involucré de muy jovencita. Claro que mi energía cuando tenía 21 años era diferente que la que tengo ahora, pero todo vale la pena, ¿no? Cuando estamos en épocas de campañas o eventos, nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde, pero todo es, como dices tú, vale la pena tal cual, ¿no? Porque el cambio que tú ves en la vida, repito, no solo de los pacientes y sus familiares, sino también el cambio en nuestros voluntarios de las diferentes áreas, el cambio en mi propia vida, en la vida de mis compañeros en los diferentes países es algo que no se puede valorizar en plata, ¿no? No se puede valorizar en dinero. Es un impacto realmente grande el que hace la organización en los diferentes aspectos y saber que uno puede poner un granito de arena para cambiar la vida de muchas personas es algo súper bonito, ¿no? Es muy gratificante esta labor y como te digo, yo tengo muchos años involucrada con la organización y agradezco haber podido conocer gente tan chévere, gente chévere como tú ahora que nos has dado la oportunidad también de seguir contándote un poco más de Operación Sonrisa y crear más conciencia en la gente, ¿no? Entonces yo cuando me acuerdo que me tengo que levantar súper temprano y bajar a tomar desayuno con los voluntarios y ahí estar todo el día en el hospital y luego regresar por la noche cansada, no importa, porque todo lo que vives en ese día en el hospital, el agradecimiento de las mamás, de los papás, de las abuelitas, en Latinoamérica también tú sabes que agradecemos mucho trayendo regalitos, ¿no? Entonces yo cuando estaba en la oficina en Perú y luego venían los papás de los pacientes, un día me traían un plato de comida, un día me trajeron cuy, ¿no? Porque aquí se come cuy.
me trajeron cuy con arroz y una papita, contentos, ¿no? Entonces, esas cosas son como que tú dices, wow, ¿no? Realmente están agradecidos. O te traen algo de la chacrita, o te traen un quincón, que es un postre típico aquí en el norte de mi país. Cosas así que uno, o sea, uno se ríe, pero dices, qué lindo que tengan este gesto con uno mismo, ¿no? Que se acuerden de estas cosas y que hagan ese esfuerzo, porque ellos normalmente no tienen estos recursos, pero su agradecimiento es tan grande que uno, obviamente, en una campaña también nos dieron unos como, creo que en inglés se dicen buttons, ¿no? Estos botones, pines que te pones en las chaquetas, ¿no? Donde habían hecho gracias a Operación Sonrisa. Entre ellos se organizaron y todos los voluntarios estaban, olvídate, fascinados, ¿no? Porque es gente que también da su tiempo con el corazón, gente muy, muy dedicada a la atención de los pacientes y que este tipo de detalles para ellos son hermosos, ¿no? Las tarjetitas, ¿cuántas tarjetas debo tener yo de pacientes de mi país y de otros en los que he tenido oportunidad de ir? Ahora, antes de empezar la reunión contigo, encontré una muñequita cusqueña, una mamita cusqueña con su bebita cusqueña que también me dieron en una de las campañas, ¿no? Como contándote, pero no es tanto el tema material, sino el gesto, ¿no? El gesto que tienen los familiares de nuestros pacientes para nosotros, los que trabajamos en Operación Sonrisa, o para nuestros mismos voluntarios, ¿no? Entonces es algo bien bonito, todo vale la pena el dormir, no sé, 4 horas o 5 horas durante 10 o 12 días, dependiendo de la longitud de la campaña, y ahora en tiempos de COVID eso está cambiando, pero igual, ¿no? Porque ahora hay otro tipo de logística que tenemos que manejar que también requiere de otro tipo de inversión, ¿no? Monetaria y también de tiempo, ¿no? Están cambiando las cosas y siempre lo vamos a hacer con la mayor seguridad posible para el bienestar de nuestros pacientes, sus familiares y nuestros voluntarios. Lisette Campos con nosotros el día de hoy aquí en The Edge of Adventure. Mi nombre es Adam Asher, como no. Gracias, Lisette, por su tiempo. Y parte de todo esto que me gusta más que nada es la oportunidad que yo tengo de conocer a gente como usted. Gracias por lo que hace. Me inspira, nos inspira que sigan adelante. Yo sé que estamos pasando por días difíciles con la pandemia, muchas situaciones así. am, pero gracias por seguir y gracias por ayudar a esos preciosos que tanto necesitan de esto, de Operation Smile. Gracias, muchísimas gracias, Lisette. No, gracias a ti nuevamente por permitirme estar aquí una segunda vez y ojalá que más personas se enteren de la organización para poder ayudar a más pacientes. Y como tú mencionas el tema de la inspiración, para mí también, por ejemplo, nuestros fundadores, que son el doctor Bill McGee y Kathy McGee, su esposa, ellos son gente que cuando habla te inspira el alma, ¿no? Es algo también que quería reconocer porque son personas que tienen un corazón gigantesco, ¿no? Y que siempre están dispuestas a dar lo mejor y buscar oportunidades para seguir ayudando a más pacientes y más pacientes, ¿no? Entonces, imagínate que empezamos en el año 82 en Filipinas y ya vamos a celebrar 40 años en un par de años más, ¿no? Entonces, es un trabajo que existe gracias a ellos y el deseo que tuvieron hace años de poder ayudar a más personas, ¿no? Y a mí también me inspira la vida de los voluntarios, y la vida de nuestros pacientes y sus familiares que siempre están luchando para encontrar una solución. Y me siento bendecida y agradecida de poder pertenecer a la familia de Operation Smile. El día de hoy hemos estado hablando de Operation Smile y pueden buscar más información en línea. Operationsmile.org es el sitio web en inglés. Operationsmile.org. Si quieren la versión en español, aquí en la pantalla pueden ver el sitio web español.operationsmile.org. Muchísimas gracias a Lisette Campos el día de hoy de Operation Smile, Operación Sonrisa, la invitada el día de hoy aquí en el programa. Gracias, Lisette, que Dios la bendiga de gran manera y estaremos en contacto. Gracias a ti, Adam, y gracias a todos los que nos están escuchando. Y como bien dijiste, ojalá que haya sido una oportunidad para que las personas aprendan un poco más de Operación Sonrisa y que si conozcan a un pacientito puedan referirlo.
Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a usted y gracias a todos ustedes por sintonizar aquí el programa The Edge of Adventure, el borde de la aventura. Gracias a todos. Estaremos aquí la próxima vez. Gracias.